Muchas gracias. Bueno, buenos días a todas y a todos. Y primero agradecer al Do Milano y al Colegio de Abogados y Abogadas y también al Instituto Francés de Centroamérica para darme la oportunidad y el placer de descubrir este país y estar con ustedes hoy para hablar de ese tema del control de la discrecionalidad de la acción administrativa. Y este tema que nos ocupa ya desde unas horas y que nos va a ocupar hacia el jueves, es un tema, como ustedes saben, muy relevante y además en el caso francés un tema que tiene que ver con todo el nacimiento y el desarrollo de la jurisdicción contencioso-administrativa y, para decir la verdad, con todo el derecho administrativo y público francés. Es decir, con la existencia, quizá una peculiaridad francesa, la existencia de una parte del derecho, componente del ordenamiento, parte del derecho diseñada como derecho excepcional o derecho derogatorio del derecho común según la expresión francesa. Y tratar de esas cuestiones no es más que estudiar la evolución del contencioso administrativo francés desde su principio, pero igualmente en los últimos años, en el paso del siglo XX al siglo XXI, que ha sido todavía un periodo muy fructífero en materia de transformaciones del oficio del juez contencioso administrativo. Entonces, para entender correctamente esas evoluciones y la importancia del control de la discrecionalidad administrativa en el ordenamiento francés, tengo primero que aclarar unos elementos metodológicos para presentar un poco el marco del control en Francia, control que existe desde mucho tiempo, es decir, que tiene raíces muy antiguas, pero que conoce desde finales de los años 90 unas transformaciones muy importantes. Y para hacerlo y propiciar las ponencias más claras posibles, me parece imprescindible empezar con una presentación del sistema jurisdiccional contencioso administrativo francés, aún bastante brevemente, como una especie de introducción al tema que nos ocupa y que es el del control de la acción administrativa. Y para ahondarnos un poco, tengo que decir que el control de la legalidad existe desde mucho tiempo en Francia, pero tuvo formas distintas según las épocas. ¿Por qué siempre este control fue trabajo del juez contencioso administrativo? Es decir, para nosotros franceses, del Consejo de Estado. En efecto, una de las peculiaridades de este control es que en Francia existen dos órdenes jurisdiccionales, dos grandes órdenes de jurisdicciones, tres si consideramos que el juez constitucional, el Consejo Constitucional francés, constituye también un orden jurisdiccional, y entonces desde la Revolución de 1789, yo hablé de antigüedad, eso es muy antiguo, desde la Revolución de 1789 existen dos grandes órdenes jurisdiccionales. Por un lado, el orden contencioso administrativo y por el otro, el llamado orden judicial. Y para decirlo de manera muy sintética, el orden contencioso administrativo es compuesto por todas las jurisdicciones que tienen competencia para conocer de los asuntos de naturaleza administrativa. ¿Qué son esos asuntos de naturaleza administrativa? Son los que versan sobre las actuaciones de la administración estatal, de las administraciones locales también, cuando
estas administraciones se comportan como poder público, es decir, cuando sus actuaciones resultan del ejercicio de la autoridad pública, lo que en Francia se llama el ejercicio de prerrogativas de poder público. Eso es una primera característica. La segunda es la existencia al lado de ese orden jurisdiccional contencioso administrativo de un orden judicial, civil, para ser más claro quizá, que representan las jurisdicciones competentes para juzgar los asuntos de naturaleza privada, es decir, los actos y comportamientos de las personas privadas, excluyendo en principio el ejercicio del poder público. Entonces, para considerar la cuestión del control jurisdiccional del poder, en particular discrecional de la administración, hay que describir mínimamente y una perspectiva histórica los principales rasgos de la justicia administrativa francesa, es decir, la manera según la cual se construyó esa jurisdicción y con ella los perfiles generales del control de legalidad en Francia. Y esto nos permitirá enfocar más detalladamente en el tema del control de la discrecionalidad. El nacimiento de esos dos órdenes jurisdiccionales resulta de una lectura radical de unos de los grandes principios revolucionarios, es decir, el principio de la separación de los poderes. Los revolucionarios consideraron que los actos de la administración y con carácter más general sus actuaciones no tenían que ser fiscalizados y juzgados por los jueces ordinarios, es decir, por los jueces civiles. Cualquier que sea su origen, el llamado principio de la separación de las autoridades judiciales condujo a esta prohibición que produjo esa situación extraordinaria. En un primer momento, no hubo juez para juzgar los litigios en los cuales la administración estaba parte y por necesidad fue la propia administración que realizó esta misión a principios del siglo XIX. Eso es muy importante para nuestro tema y para entender el contenido del control de legalidad y, sobre todo, de la discrecionalidad. Hasta principios del siglo XX, este sistema, por supuesto, distó mucho de ser perfecto. Esencialmente por dos razones evidentes. Primero, porque se mantuvo la posibilidad para el ministro de actuar en apelación. Segundo, porque como su nombre lo demuestra, el Consejo de Estado se creó en 1799, ante todo para aconsejar al gobierno. No fue diseñado al principio para ser juez. Sin embargo, hoy estos dos obstáculos fueron desapareciendo. Por un lado, gracias a una ley de 1872 que suprimió la justicia que se llamaba retenida, justicia retenida sustituida para el llamado sistema de justicia delegada, es decir, un sistema que supone la competencia de una verdadera jurisdicción soberana para juzgar el contencioso. Por otro lado, gracias a la transformación del Consejo de Estado, que a través de una renovación de su estructura distinguió entre su función de asesoramiento al gobierno y su función jurisdiccional. Obviamente, esta forma inicial del Consejo de Estado, a la vez Consejo del Gobierno, por ejemplo, al dar avisos sobre proyectos de ley o sobre decretos, y por otro lado, juez de la administración,
Esa forma inicial suscitó cierta reserva o crítica por esta mezcla de funciones que plantea un serio problema de imparcialidad. Sin duda, esta crítica ha estado durante largo tiempo bastante fundada. Ahora, el reparto de las funciones es muy claro y estrictamente delimitado. Es decir, institucionalmente, los 300 miembros del Consejo de Estado se reparten las dos funciones, consagrándose cada uno de ellos a su trabajo sin poder interferir en el ejercicio de la otra función. O pertenece a la parte que asesora al gobierno o pertenece a la parte jurisdiccional. Y si bien existe evidentemente la posibilidad para los miembros del Consejo de Estado de un cambio de función, unas disposiciones institucionales impiden toda forma de confusión entre las distintas funciones. No obstante, esto es la teoría y cabe la posibilidad de que existen influencias mutuas, lo cual, por otra parte, no es necesariamente negativo. Dentro de unos límites, es una ventaja que los jueces conozcan el objeto que tienen que fiscalizar. De cualquier manera, si bien el Consejo de Estado es juez supremo del orden administrativo, no es el único juez contencioso administrativo. Tenemos jueces de primer nivel, los tribunales administrativos, y jueces de apelación, las llamadas Cortes Administrativas de Apelación. El Consejo de Estado es la Corte Suprema. Pero el papel del Consejo de Estado sigue siendo, dentro de la construcción y del desarrollo del derecho administrativo, muy determinante. Y esa idea es muy importante. Lo que hemos heredado de la Revolución es esa idea que la administración merece un juez peculiar que entienda las exigencias de su funcionamiento sin ser parcial, y la administración merece ser regida por reglas derogatorias. Como ya dije, el derecho administrativo corresponde entonces al conjunto de principios y reglas jurídicas que se ajustan a los actos y las actuaciones de la administración. Y en Francia, este derecho se funda en la idea según la cual la administración, teniendo en cuenta su función peculiar, su misión peculiar, tiene que disponer de poderes excepcionales, es decir, poderes de los cuales no disponen las personas privadas, lo que llamamos poder público o puissance publique en su versión francesa. De tal forma que dentro de un montón de matices podemos decir que la administración no es cualquier sujeto jurídico y su actuación supone la construcción de un régimen jurídico específico que es el derecho administrativo. Pero toda acción u omisión de la administración puede ser fiscalizada, y eso me invita a decirles que tiene que ver con otra gran peculiaridad del ordenamiento francés. El derecho administrativo francés es básicamente un derecho jurisprudencial. Eso significa que la mayoría de los grandes principios y las grandes reglas del derecho administrativo resultan de las decisiones y de las jurisprudencias del Consejo de Estado. En efecto, sobre todo a partir del inicio del siglo XX, el Consejo de Estado ha consagrado los principios y las reglas básicos, por ejemplo, del régimen de los actos administrativos, del régimen de los contratos públicos, de la policía administrativa, de los servicios públicos o aún de la responsabilidad administrativa, es decir, de las principales ramas del derecho administrativo. Además,
En materia procesal y de contencioso puro también, los elementos esenciales tienen un origen jurisprudencial diseñando, por ejemplo, los distintos recursos contencioso-administrativos, las personas legitimadas para recurrir a los tribunales contenciosos administrativos, las condiciones formales de las demandas o los grados de control de la acción administrativa que nos van a ocupar. Y evidentemente la situación evolucionó mucho durante esos tiempos, del principio del siglo XX hasta ahora, y con el paso de los años el Consejo de Estado ha ocupado un papel que, siendo todavía importante, es menos relevante en el diseño jurisprudencial de las reglas esenciales, pero las raíces fueron diseñadas por ese juez. Modernización y mejora continua serían las dos características del sistema del control de legalidad. Así, muchas leyes intervinieron desde luego sobre todas esas materias. Se observó además un amplio movimiento de codificación que permite reunir dentro de un mismo instrumento normativo las diferentes leyes aisladas de una materia. Aparecieron, por ejemplo, el Código de la Propiedad de las Personas Públicas, el Código General de las Colectividades Territoriales, el Código de Entrada y Residencia de los Extranjeros o incluso el Código de Justicia Administrativa, códigos que, como pueden imaginar, se componen esencialmente de reglas de derecho público, sean de origen puramente jurisprudencial o sean de origen legislativo. Igualmente, la importancia relativizada del Consejo de Estado hoy se explica por dos influencias, de las cuales ya hemos hablado. La primera es la influencia del derecho de la Unión Europea, que es muy grande hoy dentro del contencioso administrativo, y la influencia del Convenio Europeo de Derechos Humanos, toda la jurisprudencia de la Corte de Estrasburgo. Sin embargo, el Consejo de Estado sigue actuando en su parte meramente administrativa, también como Consejo del Gobierno, de tal forma que sus miembros no son excluidos de todos esos procesos recientes y además en su vertiente jurisdiccional sigue produciendo un trabajo muy importante. Hasta tal punto que hoy, para los estudiantes franceses que empiezan su estudio del derecho privado, el libro esencial es el Código Civil de 1804, elaborado bajo el emperador Napoleón Bonaparte, aunque evidentemente fue objeto de centenares de reformas. Pero para el derecho público, para los estudiantes, la referencia básica no es un hipotético código administrativo, sino un libro que recopila las grandes sentencias del Consejo de Estado. Esto tiene la explicación histórica que acabamos de ver. Es el Consejo de Estado que diseñó todo el sistema y lo modernizó con la ayuda del legislador poco a poco desde principios del siglo XX. Todos los tribunales administrativos, sean de primer nivel, sean de apelación, sea el Consejo de Estado, controlan todos los actos, pueden controlar todos los actos de la administración, excepto ejemplos como el del decreto de gracia del presidente de la República, pero es una excepción muy pequeña, tenemos ocasión de hablar de esta cuestión. Pueden controlar todos los actos de la administración porque no hay criterio material o orgánico para definir lo que es un acto administrativo. El único criterio, lo que es determinante, es, como dije,
el ejercicio de un poder público, el ejercicio de prerrogativa de poder público o, como dice muy a menudo la doctrina francesa, la existencia de una atmósfera, de un ambiente de derecho público, de algo extraordinario. Entonces, después de esta presentación general, podemos adentrarnos aún más en el tema central, es decir, los principales procesos o procedimientos que precisamente concretizan la posibilidad de un control jurisdiccional de la acción administrativa. Fuera de los procesos de urgencias, los principales procedimientos judiciales frente al juez contencioso administrativo en Francia son 4. Si bien todos son relevantes como tales, en la práctica 2 resultan bastante marginales. De estos 2, el primero es un tipo muy peculiar de tipo represivo, mediante el cual se recurre al juez administrativo para que sancione una persona física que causó un cierto tipo de daños a la administración. El caso paradigmático se llama contravención de gran carretera, una apelación un poco curiosa, que por ejemplo se aplica cuando uno estropea una carretera, destroza una cabina telefónica o rompe una barrera pública. En este tipo de caso, la persona corre el peligro de ser condenada a una multa. El segundo procedimiento, bastante marginal igualmente, es la posible cuestión prejudicial que plantee un juez ordinario, civil, frente al juez contencioso administrativo para conocer la interpretación o cuestionar la validez de un acto administrativo que se aplica dentro del litigio del que conoce ese juez civil. Pero en realidad, los 2 recursos ordinarios más importantes, en su vertiente cuantitativa como cualitativa, frente al juez contencioso administrativo, son 2 y tienen mucho que ver con el control de la discrecionalidad. El primer, ya lo hemos mencionado, es el recurso por exceso de poder. El segundo es el recurso contencioso pleno, igualmente llamado recurso de jurisdicción plena. La definición de este recurso es muy sencilla. Se trata de un recurso formado para que el juez anule un acto administrativo. Mejor dicho, el recurso por exceso de poder, es un recurso formado para que el juez anule un acto administrativo unilateral por razón de su ilegalidad. El régimen de este recurso puede presentarse bajo 2 ángulos. Primer ángulo, los caracteres del recurso. El recurso por exceso de poder es un recurso objetivo que pertenece a lo que llamamos en Francia contencioso de la legalidad. Eso significa, como saben, que pertenece al juez controlar el respeto por parte de la administración en el momento de la adopción de su acto, de la jerarquía de las normas, en particular el respeto a la ley o a los convenios internacionales, principalmente europeos, aplicables al caso. El carácter objetivo de este recurso supone la autoridad absoluta de cosa juzgada para la sentencia que tiene un efecto erga omnes. Segundo ángulo, la apertura del recurso. Desde este punto de vista, se puede constatar, primero, que tanto la ley como el juez siempre quisieron ampliar la legitimación para interponer el recurso.
el intérêt à agir del cual habló el colega alemán. Todos los justiciables particulares son legitimados, lo que significa que se quiere permitir impugnar el acto administrativo al máximo de particulares afectados directa o indirectamente por el mismo. Así, desde 1864, para interponer este recurso, no hace falta la asistencia de un abogado, y el Consejo de Estado estableció en una sentencia muy famosa de 1950, Dame la Motte, que el recurso por exceso de poder es un recurso de derecho común abierto contra todo acto administrativo, incluso cuando la ley no lo prevea. Además, segunda observación en cuanto a la apertura del recurso, el Consejo de Estado fue admitiendo progresivamente mayores causas de impugnación, es decir, de ocasiones de impugnar la legalidad de un acto administrativo. Segundo recurso muy importante, el recurso contencioso pleno, que al contrario es un recurso de naturaleza subjetiva en la medida en que permite al juez sustituir su propia decisión a la decisión de la administración. Esto significa que el litigio versa sobre una situación jurídica individual, por ejemplo, la ejecución de un contrato, el despido de un agente público, un error médico en un hospital público, una herida causada como consecuencia de una operación de policía, el mal comportamiento de un profesor en una universidad pública, etcétera, etcétera. En fin, una infinidad de hipótesis en las cuales lo que es característico es que el particular quiere defender su situación jurídica o sus derechos frente a las actuaciones de la administración. En este caso, al responder a una situación subjetiva, el juez efectúa un control subjetivo y dispone, por esta razón, de poderes muchos más amplios que en el caso del recurso por exceso de poder. En efecto, en este caso, el juez puede juzgar en derecho y en hecho, puede anular el acto si lo considera oportuno, puede otorgar indemnización y por fin puede sustituir la decisión administrativa por la suya propia. Por esas razones, naturalmente, su decisión solo tiene efecto interpartes, es decir, que su decisión se impone únicamente entre las partes del pleito. Eso es la presentación clásica, la presentación que era la del final del siglo XIX, teorizado por unos miembros del Consejo de Estado muy famosos, dentro de los cuales la Ferrière. Pero hoy, en la realidad, la diferencia entre ambos recursos son los efectos de la modernización o de la modernidad. La diferencia entre esos dos recursos, el recurso por exceso de poder y el recurso contencioso pleno, no sigue siendo tan marcada como lo era antes, porque recientemente el recurso por exceso de poder evolucionó mucho. Esa evolución figura dentro de las modificaciones más impactantes del contencioso administrativo francés. Voy a decir muy poco sobre este tema porque tendremos ocasión en los días siguientes de hablar de esta cuestión. La transformación es el resultado de una jurisprudencia muy creativa del Consejo de Estado que aumenta el poder del juez en materia de recurso por exceso de poder hasta tal punto que esta vía parece cada vez más al recurso contencioso pleno. En particular, observamos un interés creciente del juez frente a las consecuencias de sus sentencias. Empezó con una gran reforma a
en medio de los años 90 con una ley de 1995 sobre les injonctions, no sé cómo se dice, las condenas de hacer para la administración, y evolucionó desde este momento hasta hoy mismo. Ese interés le condujo a admitir también así la modulación de los efectos en el tiempo de la anulación de los actos administrativos, pero esto será objeto de nuestro encuentro del jueves. Entonces, no quiero abordar este tema ya. Y con esos elementos muy sintéticos tenemos una presentación bastante clara, espero, del sistema francés que nos permite entender cuál es el tipo, o mejor dicho, cuáles son los tipos de control jurisdiccional de la acción administrativa vigentes en Francia. En efecto, sobre todo a través de este recurso por exceso de poder, a través de esa vía de control objetivo, es a través de esa vía de control objetivo que los jueces contenciosos administrativos fiscalizan la legalidad de la acción administrativa y las hipótesis de discrecionalidad de la acción administrativa. Lo hacen a través de distintos grados de control que desarrollan por la vía de este recurso. Estará nuestro tema de mañana, las técnicas de control de la discrecionalidad, y acabo simplemente diciéndoles que, como habrán entendido, la existencia del control jurisdiccional de la administración no es consagrada en el texto constitucional francés. El texto constitucional no dice nada por esa razón que en el momento de la adopción de la Constitución hoy vigente, esta existencia de control aparecía evidente como una tradición republicana vigente desde finales del siglo XIX. Sin embargo, fue formalmente consagrada, cristalizada, diríamos, su existencia por la justicia constitucional en 1987, sobre todo con una sentencia del Consejo Constitucional francés de aquel año. Acabo con unas palabras que me sugiere el compañero español a propósito de las political questions que existen también en Francia, que se llaman actos de gobierno. Supongo que todos aquí conocen ese tema, y es el par de libertad muy restringido, muy reducido, que el Consejo de Estado y el juez contencioso administrativo deja totalmente libre para la acción de la administración, porque son los actos que son insusceptibles de control jurisdiccional ahora mismo en el ordenamiento francés, pero son muy pocos, excepto el ejemplo del decreto de gracia y también el decreto por el cual el presidente de la República disuelve la Asamblea Nacional, o los actos del presidente o del primer ministro que son directamente relacionados con las relaciones diplomáticas, pero muy poco. Muchas gracias.